Hemos hecho un recorrido desde la época de los apóstoles, o más bien de los padres apostólicos, como se les conoce, que son los que sustituyeron a los apóstoles después de que ellos murieron. Después hablamos acerca de las herejías de los falsos maestros durante aquel tiempo y cómo los padres de la iglesia los combatieron. Y a raíz de esas controversias se crearon los credos que han guiado a la iglesia en los aspectos doctrinales más complicados, especialmente respecto a la persona del Señor Jesucristo, respecto a la Trinidad, respecto a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, respecto al canon de la Biblia. Esos puntos doctrinales fueron severamente disputados y tuvieron que ser discutidos grandemente para que se pudieran definir, y hoy nosotros tenemos un canon de la Biblia, o tenemos el credo de los apóstoles, o tenemos el credo atanasio, el credo de Nicea, el credo calcedonio y otros que son bien importantes para nosotros porque eso sucedió. Luego vimos también los hombres que Dios usó durante el periodo medieval, como en la época medieval, cuando la Iglesia Católica Romana era la que controlaba absolutamente todo el mundo y el mundo religioso giraba alrededor de las leyes romanas, habían hombres fieles que pagaron aún con sus vidas para poder mantener la verdad y sostener sobre todo la doctrina de la autoridad de las Escrituras. Luego vimos a Martín Lutero, luego vimos a Zwingli, y el día de hoy quiero que nos concentremos en otro personaje muy importante de la Reforma, que fue Juan Calvino. Juan Calvino nació en 1509. Era un niño cuando en 1517 Martín Lutero clavó aquellas 95 declaraciones que dieron lugar a la Reforma en Europa. De manera que podemos decir que Juan Calvino es un reformador de la segunda generación. Juan Calvino y Martín Lutero fueron contemporáneos, pero nunca se llegaron a conocer. Calvino era francés, pero su ministerio se realizó principalmente en Suiza. Y acuérdense que Martín Lutero era alemán. Esto nos muestra cómo el Espíritu de Dios esparció el avivamiento de la Reforma a través de muchos países. No se concentró en un solo lugar, se expandió a través de muchos países. Déjenme leerles algo de lo que algunos han dicho acerca de Juan Calvino. Uno de los historiadores más importantes, que se llama Will Durant, ese hombre escribió una cantidad enorme de libros sobre la historia del mundo. Él no es cristiano. Escuchen lo que Will Durant dijo acerca de Calvino. Es muy difícil amar a este hombre, porque él oscureció el alma humana con los más absurdos y blasfemos conceptos de Dios. En toda la larga y deshonrosa historia de las cosas absurdas, no hay nada tan absurdo como Juan Calvino. Escuchen lo que dijo Jimmy Swaggart. De él ustedes saben un poquito más, ¿no? Escucharon en algún tiempo hablar de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart decía esto de Juan Calvino. Calvino, creo yo, ha causado incontables millones de almas que se condenen. Por supuesto, Jimmy Swaggart era anticalvinista hasta el extremo. Por otro lado, escuchen a Carlos Spurgeon. Dice: mientras más pasa el tiempo y mientras más tiempo vivo, más claro se me hace que el sistema teológico de Juan Calvino es el más cerca de la perfección que yo conozco. Él nunca dijo que eso era perfecto, pero lo que quería él decir era que era un sistema que había captado la teología bíblica. Como pueden ver ustedes, Juan Calvino era un hombre, y hasta la fecha es un hombre que produce reacciones fuertes. Hay gente que odia el calvinismo y odia a los calvinistas, y hay gente que tiene pasión, celo y amor por estas doctrinas. Pero hablemos ahora del hombre. Calvino tiene fama de ser un gran teólogo, y de verdad que lo es. Él escribió uno de los libros más importantes de teología en toda la historia, que se llama La institución de la religión cristiana. Pero Calvino no era solamente un teólogo, él era un genio en términos intelectuales. Recuérdense, Martín Lutero era un revolucionario. Ese hombre transformó al mundo con su manera de ser y con su predicación. Zwingli también era un revolucionario, transformó a Suiza entera y después entregó su vida y murió en una batalla peleando por el evangelio, literalmente. Juan Calvino era diferente. Él no era un revolucionario, él era un hombre más bien tímido, un hombre que le gustaba estar por horas y horas leyendo y escribiendo, y quizás fue uno de los escritores más profusos que ha habido en la historia. Escribió comentarios de todos los libros de la Biblia, exceptuando el Apocalipsis, que probablemente ya no le dio tiempo. Escribió La institución de la religión cristiana, y escribió una cantidad de libros, cartas y tratados increíbles. La diferencia entre el carácter intempestuoso de Lutero, de Zwingli, que era un radical, y de Calvino, que era un hombre reflexivo,
y un hombre tímido. Es tan grande que nos sirve también para entender que no importa cómo tú seas. Puede ser que tú seas una persona muy tímida, que le gusta leer mucho y Dios te use. O una persona que no te gusta leer y que te gusta estar con toda la gente y Dios te use. Dios usa a todo tipo de personas. Cada uno tiene su propio don de Dios y aquí nos lo muestra. Lo único que se necesita, hermanos, es un corazón entregado al Señor. Un corazón enfocado en Dios. Calvino, sin embargo, hermanos, a pesar de sus profundidades teológicas, era más un pastor que un teólogo. Realmente eso es lo que Dios está buscando, más pastores que teólogos. Este hombre le ministraba a los moribundos, le ministraba a los niños, le ministraba a las mujeres, a las viudas, a los enfermos, a los ancianos. Así que era una combinación que casi no se ve entre un teólogo y un pastor. Porque a veces los teólogos son solo teología y los pastores son solo pastorado. Pero este hombre era ambas cosas. Amaba a la iglesia de una manera especial. Sus padres tuvieron la oportunidad de darle una buena educación. Su papá siempre quiso que él fuera un abogado. Pero el papá, que era un católico devoto, fue excomulgado de la iglesia, probablemente por razones políticas. Y admiraba mucho a una figura importante de Francia, que llegó a ser uno de los reformadores intelectuales de la iglesia católica, pero que después se separó, porque habían dos clases de reformadores en aquel tiempo, los reformadores intelectuales y los reformadores espirituales. Los reformadores intelectuales o morales querían que la iglesia católica dejara toda la inmoralidad y la corrupción, pero los reformadores espirituales no solo estaban en contra de la corrupción y la inmoralidad, pero principalmente estaban en contra de la falsa doctrina. Así que el papá de Calvino estaba en contra de la corrupción, pero no entendía mucho de doctrina. Calvino, que estudiaba en una universidad y era un hombre prominente en la universidad, era también un tremendo católico y no le interesaba mucho el asunto de la religión, de reformar la iglesia, aunque él veía la corrupción moral. Pero poco a poco comenzó a entender. Su conversión no fue súbita. Hubo influencias en él. Uno de sus profesores en la universidad, un hombre llamado Melchior Wolmar, le enseñó griego. Y eso le dio a él la curiosidad de leer el Nuevo Testamento en griego. Y eso fue una semilla que quedó sembrada en él. Había otro hombre con ideas reformadas. Un hombre raro que era su primo. Pero él tenía esos conceptos y se los transmitió. En una ocasión, el principal de la universidad donde estudiaba Calvino dio un discurso. Y él da a entender que él tiene simpatía hacia la reforma. Y entonces comienzan a perseguirlo. Recuérdense, hermano, estamos hablando aquí de Francia y la reforma estaba tomando lugar en Alemania y en Suiza. En Francia solo se oían los rumores. Ese discurso, aunque lo dio este profesor, comenzaron a decir que Calvino lo había preparado. Entonces Calvino tiene que salir huyendo porque los poderes católicos comienzan a perseguirlos. Y cuando los persiguen por protestantes, los llevan a la Santa Corte, que era la Inquisición, y podían torturarlos y hasta matarlos. Así que Calvino tiene que salir huyendo. Y Calvino recibe refugio en la casa de su amigo. Y allí él se pone a escribir. Ese periodo de la historia de Calvino no se conoce mucho, pero para ese tiempo Calvino ya tenía claridad acerca de la justificación por la fe, de la autoridad de las Escrituras. Y nosotros lo sabemos porque él comenzó a escribir los primeros 6 capítulos de lo que después llegó a ser el libro más grande que él escribió, que fue La institución de la religión cristiana. Un detalle más que creo que vale la pena mencionarlo, y es el hecho de que cuando comenzó a escribir La institución de la religión cristiana, Calvino estaba interesado en expresar las doctrinas bíblicas, la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, quién es el hombre verdaderamente, quién es Dios verdaderamente y cuál es el lugar de las Escrituras en la vida de la iglesia. No estaba interesado en presentar la teología calvinista, ni siquiera se conocía ese nombre, calvinista. Él estaba interesado en las cosas esenciales, ¿no? Pero de repente aparecieron 2 hombres, uno llamado Bossuet y otro llamado Pigius, que comenzaron a hablar en contra de la soberanía de Dios, comenzaron a enseñar pelagianismo. Entonces fue que Calvino se enfrascó en una controversia con ellos, y fue cuando él agregó a su libro, La institución de la religión cristiana, las doctrinas de la predestinación y la doctrina de la seguridad eterna de la salvación. Pero acuérdense que esto, hermano, ya había sido predicado por Agustín hacía muchísimos años, y Martín Lutero también lo había enseñado, y Zwingli lo había enseñado, y Pablo sobre todo lo enseña en las Escrituras. Pero él lo escribió de tal manera, y lo hizo de una manera tan contundente, que esa doctrina se llegó a conocer como calvinismo, como que si él la hubiera inventado, pero él no inventó nada, hermano.
Allí en esa casa donde le dan refugio, decide que quiere ser un escritor y que quiere ser un estudioso de la teología. Pero como él estaba en Francia escondido y sabe que en Francia su vida corre peligro, decide irse para Alemania y comienza a recorrer su camino hacia Alemania. Va hacia una ciudad llamada Estrasburgo y en el camino se tiene que desviar porque hay una guerra. No puede irse directo hacia Estrasburgo y se va a Suiza, se tiene que desviar hacia Suiza, a una ciudad que se llama Ginebra. Allí en Ginebra, Calvino encuentra un lugar donde le dicen que le pueden dar posada y él toca la puerta. Y cuando abre la puerta, sale un viejo barbudo, así como severo, parecía un profeta. Y ese hombre era Guillermo Farel. Guillermo Farel era un reformador que había ido a Ginebra a predicar el Evangelio. Y él había visto alguna respuesta. Y en Ginebra estaba sucediendo algo, pero había mucha oposición. Y Guillermo Farel era de verdad como un profeta, él predicaba severamente. A causa de su temperamento y de lo poderoso de su predicación, se estaban comenzando a ver frutos allí en Ginebra. Farel estaba solo, prácticamente no tenía quien lo ayudara. Y cuando Calvino toca la puerta de aquella casa y sale Farel, de repente Farel lo reconoce, que él es Juan Calvino. Calvino era muy famoso porque su libro se había distribuido en toda Europa, pero a él no lo conocían porque recuérdense que era un hombre muy callado, muy tímido. Y él no quería hacer público, él lo que quería dedicarse a escribir y dedicarse a estudiar. Farel le cuenta a Calvino lo que está pasando en Ginebra. Y le dice Farel, tú tienes que quedarte aquí. Y Calvino le dice, yo creo que Dios me ha llamado a mí a estudiar y me ha llamado a escribir. Yo voy para Estrasburgo, allá me voy a refugiar en Estrasburgo. La reforma se había establecido y había un hombre de apellido Bucer, Martin Bucer, no Martín Lutero, sino Martin Bucer, que después se llegó a convertir en el mentor de Calvino. Para allá iba Calvino y Calvino le explica a Farel, bueno, yo voy para allá, tengo planes, y le dice Farel, tú tienes que quedarte aquí, el Señor te quiere aquí. Y Calvino le dice, no, yo voy para allá, voy a estudiar y voy a escribir. Y Farel le dice, si tú no te quedas aquí, Dios va a maldecir tus estudios y tus libros. Y eso hace reaccionar a Calvino. Y le da miedo, porque aquel hombre se lo dice con una autoridad tan grande que Calvino supo que si él no se quedaba ahí, Dios iba a maldecir todo lo que él hiciera. Así que Calvino decide quedarse para ayudar a Farel. Y ellos comienzan a trabajar, un trabajo que les demandaba muchísimo porque había una tremenda oposición. Se forma un grupo de gente que comienza a recibir la palabra. Pero el 90% de los habitantes de aquella ciudad son católicos. Ahora recuérdense que en aquel tiempo no se podía establecer una iglesia protestante en una ciudad, porque la iglesia católica, los príncipes y los gobernantes venían en contra de esa iglesia, la destruían, la quemaban y mataban a todos los miembros. Así que la alternativa que tenían los reformadores era convencer a los gobernadores, a los príncipes, para que les dieran protección. Entonces ellos apuntaban no solamente a formar una iglesia, sino procuraban convencer a los gobernadores para que ellos les dieran protección y que toda la ciudad se convirtiera en protestante. No era que se convertían todos en cristianos, ni siquiera que los gobernantes o los príncipes se convertían en cristianos, pero si los reformadores lograban ganar la simpatía de los gobernantes y de los príncipes, el favor de ellos, entonces declaraban esa ciudad protestante. Esa es una de las razones por la que la religión fue motivo de muchas guerras literales y de muchas masacres. Pero no había otra alternativa para los reformadores. Ellos no podían formar una iglesia porque los masacraban. Ellos tenían que buscar la protección de los gobernantes. Más adelante vamos a estudiar acerca de un grupo que no estaba de acuerdo con esta idea. Ellos eran conocidos como los anabaptistas y ellos decían que buscar la protección y el apoyo de los gobernantes era antibíblico. Así que ellos no buscaban la protección de los gobernantes, formaban sus iglesias sin la protección de los gobernantes y estos hombres los masacraban, los mataban, pero ellos tenían ese espíritu de martirio. Así que como se pueden dar cuenta, hermanos, aquellos eran tiempos bastante complicados, bastante difíciles. Eran completamente diferentes a lo que nosotros hoy conocemos en el mundo cristiano. Hasta este momento el término calvinista no se usaba. Sin embargo, la doctrina calvinista, o lo que nosotros conocemos como la doctrina calvinista, ya se predicaba. Que Dios nos escoge antes de la fundación del mundo, que todos los hombres están muertos y van para el infierno y no hay ninguno que se pueda salvar por sí mismo,
que Dios mandó a morir a su Hijo Jesucristo por aquellos a los cuales Él escogió y que Él murió por ellos. Que cuando Dios llama a los que van a ser salvos, los llama de una manera soberana y ninguno de ellos se va a perder una vez que ha sido salvo. Eso ya se predicaba en base a lo que la Biblia enseñaba, pero todavía no se le llamaba calvinismo, ni tampoco estaba sistematizado. Hoy las doctrinas de la gracia están sistematizadas en 5 puntos. En aquel tiempo todavía no estaban sistematizadas, pero ya Calvino, hermano, enseñaba esas cosas y los demás enseñaban esas cosas. Y Calvino allí en Ginebra se queda trabajando para convencer a los gobernantes y convertir aquella ciudad en una ciudad protestante. El trabajo es terrible, hermanos, y casi lo logran, pero comienzan a acusar a Calvino de hereje, de arriano, dicen que él es arriano, los mismos cristianos. Y hay mucha gente que no es favorable al protestantismo. Así que en 1538 Calvino y William Farel son expulsados de Ginebra. Pero antes de que los expulsen, los humillan, les hacen la vida miserable. Y Calvino se arrepiente. Recuérdense que Farel le dijo que Dios lo quería allí y que si no iba a maldecir sus estudios y sus escritos. Y Calvino dijo, después de todo lo que pasó, realmente aquí me está maldiciendo Dios. Y él se va. Los expulsan, de hecho. Y Calvino se va para el lugar donde originalmente él iba, para Estrasburgo. Y allá se dedica a escribir, se dedica a leer, se dedica a estudiar. Y también se dedica a predicar, porque era un tremendo predicador. Allá estaba otro hombre que se llamaba Martín Bucer, que después llegó a ser el mentor de Calvino. Él fue el que le enseñó cómo pastorear, le enseñó más de la palabra, le dio consejo y estuvo ahí por un poco de tiempo, tratando de sanar aquella horrible experiencia que había tenido en Ginebra. Pero unos cuantos años después, los mismos habitantes de Ginebra le piden a Calvino que por favor él haga una carta para convencer a los habitantes de Ginebra que no se hagan católicos, porque Ginebra quería ser una ciudad neutral, no quería tener nada que ver con la religión, pero la Iglesia Católica quería posesionarse de la ciudad y ellos no querían a la Iglesia Católica. Entonces le piden a Calvino que por favor escriba una carta para convencer a los gobernantes y a los habitantes de que no se dejen someter por la Iglesia Católica. Y él escribe una carta y le escribe también que ellos le piden que él venga y él se quede allí ayudándolos permanentemente. Así que Calvino regresa a Ginebra. Allí es donde comienza el ministerio de Calvino, verdaderamente. Después de todos esos años de sufrimiento, ese hombre se establece allí en Ginebra y comienza a enseñar a la gente en Ginebra y a transformar la ciudad de Ginebra. Por todas partes habían persecuciones contra los que estaban aceptando la reforma, y en todos los países, hermanos, se está esparciendo esta llama de la reforma, y mucha gente está dejando la Iglesia Católica y están declarando la autoridad de las Escrituras, pero donde quiera que lo hacen, los persiguen a muerte, y especialmente a los líderes. Así que no hay seguridad en ninguna parte. Sin embargo, cada vez hay más y más gente reformada, y muchísimos de ellos comienzan a emigrar hacia Ginebra, en donde Calvino está enseñando la palabra de Dios. Y Calvino llega a ser tan prominente y a ejercer tanta influencia sobre toda Europa, sin salir de Ginebra, que la gente comienza a reconocer que Ginebra es un lugar donde Dios se está manifestando de una manera especial. Pero recuerden, hermanos, yo les dije a ustedes que Calvino tenía un corazón de pastor, él no solamente era un teólogo. Algunos acusan a la teología reformada de no promover el evangelismo. La razón por la que los arminianos hacen esto es porque los arminianos creen que los hombres son capaces de arrepentirse por sus propias fuerzas, de salvarse por su propia decisión. Entonces los predicadores y los misioneros arminianos se sienten responsables de convencer a la gente, puesto que ellos piensan que la gente se puede convertir si ellos deciden convertirse. Entonces, por supuesto, usan todos los medios, todos los recursos, todas las estratagemas para tratar de convertir a la gente. La teología arminiana promueve un evangelismo más agresivo, en el cual ellos procuran convencer a la gente de que tiene que convertirse y presionar a la gente para que se convierta. Ahora, la teología reformada tiene otra visión de esto, porque de acuerdo a la Biblia todos los hombres están muertos en delitos y pecados, y nadie se puede salvar a sí mismo, ni siquiera por su propia decisión, porque no es del que quiere, no es del que corre, sino es de Dios que tiene misericordia. Entonces es Dios el que tiene que salvar a los pecadores. La salvación es algo que Dios lo opera en el corazón. Si Dios no lo opera, aunque yo traiga 15 personas y las arrodille aquí y ore por ellas y los declare salvos, eso no quiere decir que son salvos. No es el predicador el que los declara salvos, sino que es Dios el que lo hace. Ahora, eso solamente es evidente cuando la vida de la persona comienza a cambiar.
No es cuando levanta la mano o cuando pasa al frente o llora, sino cuando la vida de la persona comienza a dar evidencias reales de una vida espiritual, y eso se toma tiempo. Los ministros reformados, hermano, están dispuestos a tener paciencia, a esperar, y están dispuestos a tener iglesias más pequeñas con tal de que hayan verdaderos convertidos. Así que la teología reformada lo que nos enseña, hermanos, lo que nos mueve a hacer a los ministros es a predicar la palabra con la mayor fidelidad posible, bajo el poder del Espíritu Santo, pero sin manipular a la gente, sin pedirle a la gente que levante la mano, que venga al frente, que llore, o usar estrategias para convencer a la gente. ¿Ven? Son dos diferentes maneras de concebir la salvación. Claro, es más probable que una iglesia arminiana tenga iglesias más grandes y tenga mayores seguidores, porque hacen más cosas para convencer a la gente y para atraerla. Los ministros reformados, la iglesia reformada, lo que hacen es predicar la palabra de Dios, proponer una vida espiritual, y eso no es lo que a la gente le gusta, excepto a los convertidos. Esa explicación se la doy, hermano, porque Calvino demostró que cuando se predica la palabra de Dios y Dios en su soberanía se mueve, porque eso no sucede siempre, la predicación, la teología reformada, hermanos, transforma el mundo. Bueno, vean, hermanos, les voy a dar algunas estadísticas de las cosas que pasaron a través de Juan Calvino y de su trabajo en Ginebra. En primer lugar, les dije que miles de protestantes de toda Europa emigraron hacia Ginebra. Ginebra se convirtió en un centro de refugio. Y resultó ser, hermanos, que los hombres más brillantes, los hombres más educados, los hombres más fervorosos, más espirituales, los mejores hombres en todo sentido, resultaron en Ginebra. Claro, porque en otros lugares donde ellos estaban los perseguían, y el lugar donde ellos encontraban mayor refugio era en Ginebra. Aparte de que Calvino, hermano, era un tremendo administrador, aunque él no era la autoridad suprema en Ginebra, ni mucho menos. Pero la voz de él, su influencia, su predicación, su presencia, tenía un tremendo efecto, hermano. Todo el mundo conocía a Ginebra por Calvino, y para allá iban. Se convirtió en un refugio, en un centro de refugio. Ginebra, en 10 años, dobló su población. Y como había tanta gente que llegaban, hermanos, desposeídos, sin nada, absolutamente, sin dinero, sin ropa, enfermos, entonces en la ciudad se formó un movimiento social para ayudar a todos los desposeídos, y esa ciudad se hizo conocida no solo por su predicación, sino también por el cuidado social. Hasta el día de hoy, hermano, muchas de las instituciones sociales en Europa están basadas en lo que hacía Ginebra en aquellos tiempos, por tanto necesitado que había. Calvino comenzó a promover la creación de trabajos, de refugios, a prestar dinero a los necesitados para comenzar negocios. Creó orfanatos para niños y tenía una gran conciencia social. Y acuérdense, hermanos, que Calvino no quería llegar a ese lugar inicialmente. Ahí habían alemanes, ingleses, escoceses, franceses. Y los franceses, hermanos, eran los que más emigraban para allá, porque en Francia era donde estaba en ese tiempo la persecución más severa. De hecho, hay un famoso episodio en la historia de la Reforma llamado el Día de San Bartolomé, la masacre del Día de San Bartolomé. Era una fiesta que celebraban los católicos, y ese día mataron miles de hugonotes, que así le llamaban a los protestantes franceses. Mataron miles y miles de niños, ancianos, mujeres, hombres. De esos hombres, de esa gente, esas familias eran las que iban hacia Ginebra. Además de eso, hermano, cuando Calvino vio que había ahí tanto recurso y tanta potencial, él creó un seminario teológico. Entrenaba a los hombres que estuvieran interesados, los entrenaba en teología. No solo para conocer la teología, sino para salir de ahí de Ginebra hacia otros lugares, a la obra misionera. Se enfocaba principalmente en la teología práctica, y especialmente en la predicación. Y ahí salieron muchísimos predicadores. Les daba formación espiritual, y se tomaba el tiempo, no se apresuraba, para que ellos pudieran formar su carácter, asegurarse que estaban bien establecidos en la fe, en la santidad, que aprendieran a amar a la gente.
Pero los hugonotes, hermano, eran gente bien valiente, porque ellos no huían de Francia a menos que de verdad estuvieran en absoluto peligro de muerte. En su mayor parte ellos se quedaban ahí y no querían venir, no querían salir de ahí, querían seguir en Francia. La forma en que estaba organizado políticamente Francia no permitía que hubiera un gobierno centralizado, así que no era fácil detectar a los protestantes en Francia. Entonces Calvino comenzó a preparar de los hugonotes, de los franceses, comenzó a prepararlos teológicamente y pastoralmente, y después los mandó de regreso a Francia. Y escuchen esto que pasó, hermanos. En 1555 ya se habían plantado 5 iglesias en Francia, de hombres que habían salido de Ginebra. En el 1559 habían 100 iglesias, y en 1562, 3 años más tarde, habían 2100 iglesias establecidas en Francia. Los historiadores seculares, no los cristianos, sino los seculares, dicen que en 7 años hubo 3 millones de convertidos en aquel lugar. Porque aquella gente, hermano, que venía huyendo de Francia porque su vida estaba en peligro y fueron a Ginebra, ellos no fueron por cobardes a Ginebra, sino por salvar sus vidas, porque sabían que no podían hacer nada allá. Entonces vinieron, se prepararon en Ginebra y regresaron para allá. Y Dios usó a Calvino para todas estas cosas. Uno sabe, hermanos, de Calvino, que él es el que escribió un libro, escribió sobre el calvinismo, pero estas cosas, hermanos, son las que realmente hicieron a este hombre una tremenda fuerza en la historia del protestantismo. Calvino entendía bien, hermano, que el evangelismo se trataba de traer a la gente a Cristo por primera vez. Calvino apoyaba a aquellos misioneros de muchas maneras, principalmente dándoles entrenamiento, y luego de alguna manera él lograba mantenerse en contacto con ellos. Habían iglesias en Francia en aquel tiempo, entre los hugonotes, de hasta 4000 personas, lo cual no era común por causa de todas las persecuciones. Las persecuciones, sin embargo, eran tan terribles en Francia, hermano, que muchas naciones comenzaron a protestar. Gente de Italia, de Inglaterra, de Polonia, de Hungría, y eso calmó un poco las persecuciones y le dio más crecimiento a las iglesias a través de los misioneros que enviaba Juan Calvino. Una de las cosas por las que Calvino es criticado, probablemente ustedes van a oír si ustedes hablan de Calvino, es que Calvino es un asesino, que él mandaba matar a la gente y a quemar a la gente. Sucedió que había un hombre llamado Miguel Serveto, que era un hereje en todo el sentido de la palabra. La Iglesia Católica, de hecho, lo estaban buscando para quemarlo, aunque la Iglesia Católica quemaba casi cualquiera. Este hombre negaba la Trinidad, negaba la divinidad de Cristo, era un rebelde tremendo, no tenía ninguna medida, pero era un hombre muy inteligente, era un médico que hizo tremendos descubrimientos. Hasta el día de hoy él es conocido en el mundo de la medicina por causa de sus descubrimientos médicos. Pero era también un hombre muy fanático, muy rebelde. Insultaba a Calvino, le escribía cartas groseras insultándolo, y un día lo desafió a un debate, y Calvino, con peligro de su vida, fue, y el hombre no se presentó. Y un día, mientras Calvino está predicando, se aparece Miguel Serveto por ahí. Y las autoridades, hermanos, de Ginebra capturan a Serveto y lo ponen en la cárcel, porque a él lo estaban persiguiendo en toda Europa. Él no estaba de acuerdo con nadie, ni con los católicos, ni con los protestantes, ni con los calvinistas, con nadie. Y por todas partes lo perseguían. Serveto fue a Ginebra, probablemente él pensaba que ahí podía encontrar refugio, pero sin embargo las autoridades de Ginebra saben que este hombre es peligroso, es muy influyente y que es un hereje. Y las autoridades de Ginebra condenan a Serveto a morir. De hecho, él ya estaba condenado, a él lo tenían condenado en cualquier lugar que lo encontraran. Calvino aboga por él y dice que sí está de acuerdo que lo maten, pero que por favor le den una muerte misericordiosa. Es importante que nosotros nos pongamos en el contexto de aquel momento histórico, porque nosotros vivimos en una cultura, en una época en la que cada vez hay mucha más sensibilidad, ¿no?, hacia ciertas cosas. Incluso muchísima gente hoy está en contra de la pena de muerte, muchísima, incluso algunos cristianos, a pesar de que la Biblia, hermanos, da indicaciones de que la pena de muerte es algo legítimo para las autoridades civiles. En aquel tiempo no era solamente la pena de muerte por el hecho bíblico, sino la pena de muerte por casi cualquier cosa. Y a cualquiera mataban por casi cualquier cosa, si los reyes así lo decidían. Pero en este caso a Serveto lo juzgaron, lo encontraron culpable, lo condenaron a muerte, y Calvino abogó por él de que no lo quemaran vivo, de que le dieran otra muerte menos cruel. Pero lo quemaron en Ginebra. Y hasta el día de hoy a Calvino lo acusan de que él mató a ese hombre, de que él lo quemó. Ahora, hermanos, esto nos muestra a nosotros cómo Dios puede usar de una manera inesperada, de una manera sorprendente, a una persona que tiene la intención de irse por este rumbo y Dios se lo lleva por este rumbo.
y lo hace pasar por muchas situaciones y al final lo usa de una manera que él jamás se imaginó. Yo no sé cómo es que Dios quiere usar a Camino Nuevo, hermanos. Ustedes saben todo lo que nosotros hemos atravesado. Y no ha sido fácil, ha sido largo, ha sido difícil. Ha habido que pagar un precio muy grande para llegar a donde estamos. Y no parece que hubiera mayor cosa. Pero quién sabe, hermano, lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo en tu vida, tantos años de buscar al Señor y tantas situaciones que tú has atravesado. Uno no lo sabe. Pero cuando uno mira la historia de la Biblia y, por ejemplo, uno mira a José, José nunca se imaginó a dónde Dios lo iba a poner para llegar a influir sobre el mundo entero de aquel tiempo. Cuando lo vendieron sus hermanos, cuando aquella mujer lo acusó falsamente, cuando estuvo en la cárcel, cuando estuvo solo, en la tristeza y en la pobreza, y después Dios lo levanta. O Moisés, que era un hombre poderoso y después se fue a vivir 40 años al desierto y toda su autoestima se le acabó. Y ahí fue donde Dios lo levantó para usarlo, para su gloria. La trayectoria que nosotros atravesamos en la vida, no es que Dios estaba dormido. Nunca ha estado dormido tu Dios, hermano, en tu vida. Nunca. No importa lo que hayamos atravesado. No importa en qué hogar creciste, qué sufrimiento has tenido, cuántos golpes te ha dado la vida, cuántos fracasos hemos tenido, hermano, cuánto nos ha costado llegar hasta donde estamos, pero Dios nos ha llevado hasta donde estamos, hermano, para un propósito. Y así lo hizo con Calvino. Y Dios lo usó de una manera tan gloriosa. Uno de sus más grandes discípulos, él tuvo muchísimos discípulos, pero uno de ellos fue Juan Knox. Juan Knox, después de estar allí con Calvino, se fue para Escocia. Ese hombre revolucionó Escocia, que la misma reina María de Escocia decía: yo le tengo más miedo a las oraciones de Juan Knox que a los ejércitos de los enemigos. Ese hombre fue el que fundó la iglesia presbiteriana. Ahora fíjense, eso fue parte también de la Reforma. Y Dios nos han dicho acerca de Juan Calvino. Uno de los historiadores más importantes, que se llama Will Durant, ese hombre escribió una cantidad enorme de libros sobre la historia del mundo. Él no es cristiano. Escuchen lo que Will Durant dijo acerca de Calvino. Es muy difícil amar a este hombre, porque él oscureció el alma humana con los más absurdos y blasfemos conceptos de Dios. En toda la larga y deshonrosa historia de las cosas absurdas, no hay nada tan absurdo como Juan Calvino. Escuchen lo que dijo Jimmy Swaggart. De él ustedes saben un poquito más, ¿no? Escucharon en algún tiempo hablar de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart decía esto de Juan Calvino: Calvino, creo yo, ha causado incontables millones de almas que se condenen. Por supuesto, Jimmy Swaggart era anticalvinista hasta el extremo. Por otro lado, escuchen a Carlos Spurgeon. Dice: mientras más pasa el tiempo y mientras más tiempo vivo, más claro se me hace que el sistema teológico de Juan Calvino es el más cerca de la perfección que yo conozco. Él nunca dijo que eso era perfecto, pero uno de los escritores más profusos que ha habido en la historia. Escribió comentarios de todos los libros de la Biblia, exceptuando el Apocalipsis, que probablemente ya no le dio tiempo. Escribió la institución de la religión cristiana y escribió una cantidad de libros, cartas y tratados increíbles. La diferencia entre el carácter intempestuoso de Lutero, de Zwingli, que era un radical, y de Calvino, que era un hombre reflexivo y un hombre tímido, es tan grande que nos sirve también para entender que no importa cómo tú seas. Puede ser que tú seas una persona muy tímida, que le gusta leer mucho y Dios te use, o una persona que no te gusta leer y que te gusta estar con toda la gente y Dios te use. Dios usa a todo tipo de personas. Cada uno tiene su propio don de Dios y aquí nos lo muestra. Lo único que se necesita, hermanos, es un corazón entregado al Señor, un corazón enfocado en Dios. Calvino, sin embargo, hermanos, a pesar de sus profundidades teológicas, era más un pastor que un teólogo. Realmente eso es lo que Dios está buscando, más pastores que teólogos. Este hombre le ministraba a los moribundos, le ministraba a los niños de las leyes romanas. Habían hombres fieles que pagaron aún con sus vidas para poder mantener la verdad y sostener sobre todo la doctrina de la autoridad de las Escrituras. Luego vimos a Martín Lutero, luego vimos a Zwingli, y el día de hoy quiero que nos concentremos en otro personaje muy importante de la Reforma, que fue Juan Calvino. Juan Calvino nació en 1509. Era un niño cuando en 1517 Martín Lutero clavó aquellas 95 declaraciones que dieron lugar a la Reforma en Europa. De manera que podemos decir que Juan Calvino es un reformador de la segunda generación.
Juan Calvino y Martín Lutero fueron contemporáneos, pero nunca se llegaron a conocer. Calvino era francés, pero su ministerio se realizó principalmente en Suiza. Y acuérdense que Martín Lutero era alemán. Esto nos muestra cómo el Espíritu de Dios esparció el avivamiento de la Reforma a través de muchos países. No se concentró en un solo lugar, se expandió a través de muchos países. Déjenme leerles algo de lo que querían decir, era que era un sistema que había captado la teología bíblica. Como pueden ver ustedes, Juan Calvino era un hombre, y hasta la fecha es un hombre que produce reacciones fuertes. Hay gente que odia el calvinismo y odia a los calvinistas. Y hay gente que tiene pasión, celo y amor por estas doctrinas. Pero hablemos ahora del hombre. Calvino tiene fama de ser un gran teólogo, y de verdad que lo es. Él escribió uno de los libros más importantes de teología en toda la historia, que se llama La institución de la religión cristiana. Pero Calvino no era solamente un teólogo, él era un genio en términos intelectuales. Recuérdense, Martín Lutero era un revolucionario, ese hombre transformó al mundo con su manera de ser y con su predicación. Zwingli también era un revolucionario, transformó a Suiza entera y después entregó su vida y murió en una batalla peleando por el Evangelio, literalmente. Juan Calvino era diferente, él no era un revolucionario, él era un hombre más bien tímido, un hombre que le gustaba estar por horas y horas leyendo y escribiendo. Y quizás hemos hecho un recorrido desde la época de los apóstoles, o más bien de los padres apostólicos, como se les conoce, que son los que sustituyeron a los apóstoles después de que ellos murieron. Después hablamos acerca de las herejías de los falsos maestros durante aquel tiempo y cómo los padres de la iglesia los combatieron. Y a raíz de esas controversias se crearon los credos que han guiado a la iglesia en los aspectos doctrinales más complicados, especialmente respecto a la persona del Señor Jesucristo, respecto a la Trinidad, respecto a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, respecto al canon de la Biblia. Esos puntos doctrinales fueron severamente disputados y tuvieron que ser discutidos grandemente para que se pudieran definir, y hoy nosotros tenemos un canon de la Biblia, o tenemos el credo de los apóstoles, o tenemos el credo Atanasio, el credo de Nicea, el credo calcedonio y otros que son bien importantes para nosotros porque eso sucedió. Luego vimos también los hombres que Dios usó durante el periodo medieval, como en la época medieval, cuando la Iglesia Católica Romana era la que controlaba absolutamente todo el mundo y el mundo religioso giraba alrededor